Cristo le ama, y tanto Él como su Padre, el Dios único y verdadero, quieren que todos conozcamos la verdad, ya que en este mundo existen muchas mentiras, que a los que las sigan lo lleva por un camino de perdición hacia un lugar de sufrimiento eterno llamado el infierno. El fundamento de la Iglesia de Jesucristo, o sea, su cimentación o edificación, no es el apóstol Pedro, sino el mismo Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Efesios 2:20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Por lo tanto, la pregunta, ¿por qué el apóstol Pedro no puede ser el primer papa? Queda muy clara su contestación con el versículo anterior, pero todavía se aclara aún más de acuerdo a la Biblia Católica Latinoamericana, que nos dice en primera carta a los Corintios 3:11, pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Y todo está bien explicado a continuación. Por favor, escuche, lea e investigue esta información, porque es fundamental que usted sepa la verdad del Evangelio, como lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo en Juan 17:17. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Página 1. Primera gran mentira sobre doctrina de la Iglesia Católica. Sexta parte. ¿Por qué el apóstol Pedro no puede ser el primer papa? Sexta parte. Primera mentira. Esta es la última parte de ¿por qué el apóstol Pedro no puede ser considerado el primer papa? Y es la parte más importante, porque vamos a analizar el pasaje bíblico y en especial el versículo en el cual la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se basa para decir, argumentar y asegurar que el apóstol Pedro es su primer papa. Como es algo tan controversial, yo le recomiendo a usted que vaya con su sacerdote y con cualquier otra autoridad eclesiástica de su iglesia y le comparta esta información de este mensaje y los otros 5 enviados anteriormente y le pregunte que si lo que aquí se analiza es cierto o es mentira, de acuerdo con la Biblia Católica Latinoamericana. Este pasaje bíblico es tan importante de analizar muy bien y no sacar un versículo fuera de todo un contexto para poder entender muy bien lo que realmente dice y sobre todo saber que esto es una profecía. Este pasaje es Mateo 16:15. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora vamos a ver cómo desde 3 puntos muy importantes, entre otros que existen, en ningún momento Jesucristo está diciendo que sobre el apóstol Pedro edificará su iglesia. Número 1. ¿Qué es una profecía? Y ya lo habíamos visto al inicio de estos mensajes, que es decir, anunciar o proclamar algo que va a suceder en el futuro, pero decirlo ahora en el presente, que para nosotros en la Biblia fueron dichas en el pasado, pero que se han ido cumpliendo cuando sus tiempos se han llegado. Pero una profecía no dice las cosas textualmente o con un sentido lógico. Siempre la profecía va a ser dicha en medio de algo cotidiano, de una persona o evento. Es algo que se dice ahora, pero que no es muy entendible,
porque si la profecía fuera dicha directamente, ya no sería una profecía, sino una adivinación. Y en la Biblia, la adivinación no es agradable a Dios. Nuestro Dios único y verdadero en la Biblia condena la adivinación en general, considerándola una práctica abominable y peligrosa que implica una rebelión contra Dios, ya que busca guía en fuentes distintas a Él. Se prohíben explícitamente prácticas como la hechicería, la astrología, la nigromancia y consultar a los muertos, instando a los creyentes a buscar sabiduría únicamente de Dios. Como tan claro está escrito en Deuteronomio 18:10, no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Y en este mismo pasaje, Dios en su infinito amor y misericordia hace la gran aclaración, como lo dice Deuteronomio 18:12, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa de delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú en cambio te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios te dio algo diferente. Y nuestro Dios único y verdadero es impactante en la claridad con que nos ha dejado todo por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Porque después de hacer estas aclaraciones, le reveló a Moisés que en tiempos futuros enviaría a otro Salvador, similar a Moisés, y es Moisés quien da la profecía sobre nuestro Señor Dios Jesucristo como nuestro Salvador, como escrito está en Deuteronomio 18:15. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo, a él habrán de escuchar. Pero fíjese muy bien cómo dice este versículo. Yahvé hará que se levante para ti. Aquí les dice que en el futuro Yahvé, su Dios, hará que se levante para ellos alguien de en medio de tus hermanos. Y les dice que va a ser de en medio de ellos, o sea, de sus hermanos, o sea, de su mismo pueblo. Pero nunca dice que Dios enviará a su Hijo, sino que dice un profeta como yo. Y no lo puede decir claramente, porque dejaría de ser una profecía y sería una adivinación. Y es por esto que muchos consideran a Jesús como un profeta y no como el Hijo de Dios. Pero esto es para que se cumpla otra profecía, que dice en Isaías 28:16. En vista de todo esto, el Señor Yahvé les dice, yo mismo voy a colocar una piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra angular, de gran valor y firme. El que se apoye en ella no se moverá. Y en este pasaje anterior no se está refiriendo al apóstol Pedro, sino a Jesucristo. Y como todo lo escrito en la Biblia, nuestro Dios único y verdadero y su Hijo, nuestro Señor Dios Jesucristo, nos lo han dejado todo tan claro. Y es precisamente el apóstol Pedro que hace la siguiente aclaración sobre que una profecía no es algo que por lo regular se interprete como textualmente se escribe. A esto más bien se le llamaría una declaración a futuro o hasta cierto punto se adivina lo que se va a dar en el futuro. Las profecías no son textos que se vayan a interpretar literalmente. Por ejemplo, lo que nos dice el apóstol Pedro, cuando en el día de Pentecostés habla del rey David, que da la profecía de que Jesucristo resucitaría. Pero vea cómo escrito está en Hechos 2:22. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros
prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Sabiéndolo, se refería a la resurrección del Mesías, viéndola de antemano con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Y es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De todo esto nosotros somos testigos. Este pasaje anterior es una profecía que iba a haber una iglesia que iba a tergiversar lo que Jesucristo dijo y que iban a decir que la iglesia de Jesucristo estaría cimentada o edificada en el apóstol Pedro. Para entender mejor esto, veamos lo que profetizó el rey David respecto a la resurrección de Jesucristo. Salmo 16:8. Por eso está alegre mi corazón, mis sentidos rebosan de júbilo, y aún mi carne descansa segura. Pues tú no darás mi alma a la muerte, ni dejarás que se pudra tu amigo. Me enseñarás la senda de la vida, gozos y plenitud en tu presencia, delicias para siempre a tu derecha. Fíjese muy bien en este salmo. El rey David está hablando de él cuando dice en el versículo 8: por eso está alegre mi corazón, mis sentidos rebosan de júbilo, y aún mi carne descansa segura. Pero ya en el siguiente versículo no se está refiriendo a él, sino a Jesucristo y a su resurrección, porque ciertamente David murió y fue sepultado y no resucitó. Pero vea y analice lo que dice el versículo 9. Pues tú no darás mi alma a la muerte. Pero Isaías sí murió. Por lo tanto, ya no se está refiriendo a él. Y la continuación de este mismo versículo es impactante, porque dice: ni dejarás que se pudra tu amigo. Mucho menos esta parte final se va a referir al rey David, porque él realmente murió y sus restos se volvieron polvo o se pudrieron, porque él nunca resucitó. El único ser que ha resucitado de entre los muertos es nuestro Señor Dios Jesucristo, que es considerado de la descendencia del rey David, que es lo que se está profetizando cuando dice: ni dejarás que se pudra tu amigo. Y el apóstol Pedro lo explica muy bien cuando en el día de Pentecostés lo dice tan claro en Hechos 2:29. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Sabiéndolo, se refería a la resurrección del Mesías, viéndola de antemano con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Y es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Con este ejemplo visto anteriormente, que el mismo apóstol Pedro da en el día de Pentecostés, él mismo profetiza lo que iba a suceder en el futuro con él, cuando una iglesia iba a considerarlo a él
como que sobre él se cimentaría o se edificaría la iglesia de Jesucristo, lo que nuestro Señor Dios Jesucristo también profetizó cuando dijo, Mateo 16:15. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto es similar a lo que el rey David profetizó sobre la resurrección de Jesucristo en el Salmo 16:8. Por eso está alegre mi corazón, mis sentidos rebosan de júbilo, y aún mi carne descansa segura. Pues tú no darás mi alma a la muerte, ni dejarás que se pudra tu amigo. Me enseñarás la senda de la vida, gozos y plenitud en tu presencia, delicias para siempre a tu derecha. Que como ya vimos anteriormente, no se está refiriendo a él, al principio del versículo 9. Pues tú no darás mi alma a la muerte, porque él sí murió, y mucho menos la segunda parte de este mismo versículo que dice, ni dejarás que se pudra tu amigo, porque el rey David fue sepultado y se volvió polvo, o sea que se pudrió, pero aquí se refiere a su descendiente, el Señor Dios Jesucristo, el único que ha resucitado. Lo mismo sucede con el versículo Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Porque nuestro Señor Dios Jesucristo aquí está profetizando que iba a haber una iglesia, que no lo iba a considerar a él como sobre quien se iba a edificar o a cimentar su iglesia, y que le darían ese privilegio a otro, en este caso al apóstol Pedro. Y esa es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Aclarando que este versículo en la Biblia Católica Latinoamericana no está de acuerdo a las escrituras originales. Pero aún así, cuando dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a que sobre el apóstol Pedro se edificaría su iglesia, sino a Jesucristo. Y es el mismo apóstol Pedro que lo clarifica y explica para que no quede ninguna duda, como escrito está en primera carta de Pedro 2:6. Dice la escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes pues que creen recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. La piedra de tropiezo en Sión se refiere a Jesucristo en la Biblia, una figura profética que fue rechazada por muchos que buscaban la justicia por sus propias obras, la ley, en lugar de por la fe, tropezando con él, pero que se convierte en el fundamento seguro para quienes creemos en él. Es una metáfora para algo que causa caída o pecado, pero para los creyentes es la roca que da salvación y no defraudación, como lo explica tan claro el mismo apóstol Pedro en el pasaje anterior de primera carta de Pedro 2:7. Ustedes pues que creen recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer.
cuando se niegan a creer en la palabra. Están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Y el mismo apóstol Pedro dijo todo esto para confirmar que siempre que se refiere a piedra o roca, se está refiriendo a Dios y en especial en este caso a nuestro Señor Dios Jesucristo. Y nunca se pueden estar refiriendo a Él, o sea, al apóstol Pedro. Y lo aclara Él para que no quede ninguna duda. Y el apóstol Pablo confirma todo esto de piedra o roca, lo que entre otros versículos tenemos. Primera carta a los Corintios 10:1. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, el agua que brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero ahora veamos la parte final de ese mismo versículo, Mateo 16:18. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Aquí se está refiriendo a que sobre quien se está edificando la iglesia de Jesucristo no morirá jamás. Pero todos sabemos que el apóstol Pedro murió y que el único que murió pero que resucitó al tercer día es Jesucristo. Y es por eso que dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, porque Jesucristo venció a la muerte. Y es sobre Jesucristo que se cimenta, que se funda, que se edifica la iglesia de Jesucristo, y no sobre el apóstol Pedro. Más claro no puede estar en la santa y bendita palabra que Dios nos ha dejado por escrito en la Biblia. Pero como se dijo antes, en la Biblia católica latinoamericana no está muy claro. Y es por eso que se anota de la Biblia cristiana, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El argumento fundamental radica en la diferencia entre las palabras griegas Petros y Petra. Jesús llama a Simón Pedro Petros, que significa piedra pequeña. Sin embargo, en Mateo 16:18 utiliza Petra, que significa roca o peñasco, un fundamento sólido e inamovible. Ciertamente nuestro Señor Dios Jesucristo le dijo a Pedro por su nombre. Pedro significa Petros. Es el nombre español derivado del griego Petros, époc, que significa piedra o roca. Jesús le dio ese nombre a Simón jugando con el significado de roca, aunque Petros se refiere más a una piedra o guijarro, en contraste con Petra, que es una roca más grande o un acantilado. También tenemos Pedro, Cefas en arameo, y Jesucristo lo dice cuando llama a sus apóstoles. Y tenemos en Juan 1:40. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Petros es la forma griega de donde viene el latín Petrus y luego el español Pedro. Esto es importantísimo de analizar. Petros se refiere más a una piedra o guijarro, o sea, una piedra pequeña. Pero en contraste con Petra, que es una roca más grande o un acantilado o una roca enorme. Y en este sentido, en la Biblia, cuando se habla de roca, se refiere al Dios único y verdadero. Y hay alrededor de 70 citas bíblicas, entre las cuales tenemos, como escrito está lo dicho por el salmista en Salmo 89:26. Él me podrá invocar. Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca donde me refugio. Con solo esta explicación
queda bien entendido que el fundamento o edificación de la Iglesia de Jesucristo no es el apóstol Pedro, y que la Iglesia católica, apostólica y romana solo está confirmando la profecía de que iba a haber una iglesia que no es la iglesia verdadera, que iba a considerar a alguien diferente al verdadero fundamento que es Jesucristo, para ser considerado como líder para esa iglesia. Pero esto lo fueron ideando y conformando como para darle una base a su iglesia y querer hacer ver que su iglesia viene desde Jesucristo y sus apóstoles. Pero esto no es cierto, porque verdaderamente la iglesia católica, apostólica y romana nace, o su acta constitutiva se da desde el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Antes a este concilio existía la iglesia, que no era la iglesia verdadera, y que era la iglesia perseguidora, la iglesia apóstata, la iglesia idolátrica, que siempre ha existido, y es precisamente a esta iglesia que le da continuidad la iglesia católica, apostólica y romana, ya con ese nombre. Pero ahora veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:18. Les ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. Qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su lado en el mundo de arriba, pues está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o gobierno, más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Y lo complementa en Efesios 5:23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Visto al final, es lo que profesaban y enseñaban los apóstoles de Jesucristo, incluyendo al apóstol Pedro, y nunca es considerado él como un líder, y mucho menos que la iglesia de Jesucristo fuera edificada por él o en él. Y todo este contenido es basado en la Biblia católica latinoamericana. Número 2. En la Biblia hay cientos de veces que aparecen las palabras roca o piedra, siendo una de las metáforas más poderosas y recurrentes, apareciendo muchísimas veces, a menudo más de 70 veces, para describir a Dios como un refugio seguro y eterno para su pueblo. Pero en ninguna de las veces que aparece se puede referir al apóstol Pedro como un fundamento o que sobre él se edificaría la iglesia verdadera de Jesucristo. En muchas de las veces que aparece se refiere al Dios único y verdadero, como por ejemplo en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta y todos sus caminos son justicia. Es Dios leal, enemigo del mal, es recto y justo. Y luego, en la mayoría de las veces en los salmos, como Salmo 18:31. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Y el profeta Samuel lo repite en segunda carta de Samuel 22:32. ¿Quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Y el salmista lo dice en Salmo 19:14. Ojalá te gusten las palabras de mi boca, esta meditación a solas ante ti, oh Señor, mi roca y redentor. Y en Salmo 31:3, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, por tu nombre me guías y diriges. Y en varias ocasiones en el Antiguo Testamento
se da como una profecía referente a nuestro Señor Dios Jesucristo, como en Salmo 62:1. En Dios solo descansa el alma mía, de Él espero mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvador. Si es fortaleza, no he de vacilar. ¿Hasta cuándo se lanzan todos contra uno para juntos demolerlo, como se echa abajo un muro, como se derriba una cerca? Todos sus proyectos son solo engaños. Su placer es mentir. Con lo falso en la boca ellos bendicen y en su interior maldicen. Solo en Dios tendrás tu descanso, alma mía, pues de Él me viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvador. Sí, es mi fortaleza, no he de vacilar. En Dios está mi salvación y mi gloria. Él es mi roca y mi fuerza. En Él me abrigo. Y especialmente tenemos la profecía en el Salmo 118:22. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Volvemos a anotar lo dicho por el profeta. Reafirma y confirma la profecía como escrito está en Isaías 28:16. En vista de todo esto, el Señor Yahvé les dice: yo mismo voy a colocar una piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra angular, de gran valor y firme. El que se apoye en ella no se moverá. Llamar a Jesucristo la roca o la piedra angular significa reconocerlo como el único y eterno fundamento, la fuente de seguridad y el camino hacia la salvación, haciendo de él el centro de la fe cristiana. Número 3. Increíblemente en la Biblia hay un hombre que da una gran profecía respecto al surgimiento, que realmente es una continuidad de la iglesia verdadera de Dios y de Jesucristo, y también de la iglesia falsa, la iglesia mentirosa, la iglesia violenta, la iglesia apóstata, la iglesia idolátrica, que ya existía, pero que una iglesia en el futuro le iba a dar continuidad, y este es el mentor o maestro del apóstol Pablo, como escrito está en Hechos 5:34. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo: colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos. Y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo lo escuchó. Este pasaje anterior se explica por sí mismo, ya que la iglesia verdadera de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo viene de Dios, porque Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios único y verdadero. Él es el Mesías esperado, Él es el ungido de Dios, Él es el Cristo, y por eso su iglesia, que es la verdadera, prevalecerá para siempre. Y enfatizo muy bien lo que dice al final del versículo 38. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo.
Esto quiere decir que si la iglesia de Jesucristo estuviera edificada en el apóstol Pedro, como él es un hombre común y corriente, se vendría abajo. ¿Qué es lo que está también siendo profetizado? Que esa iglesia que dice que se está edificando en el apóstol Pedro, tarde que temprano se vendrán abajo. Pero ahora veamos y analicemos lo que dice al inicio del versículo 39. Pero si viene de Dios y está comprobado y escrito en la Biblia católica latinoamericana, y así lo hacían los apóstoles después de la muerte y resurrección de Jesucristo, como escrito está en Hebreos 1:18, que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su lado en el mundo de arriba, pues está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda fuerza o gobierno, más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Y ahora viene lo más impactante. ¿Qué sucede con la verdadera iglesia de Jesucristo? Lo que continúa del versículo 39. Ustedes no podrán destruirlos. Y es lo que ha sucedido con la iglesia de Jesucristo, que por más que la han querido destruir, no han podido contra ella. Y realmente todos los que han querido destruir la iglesia verdadera, que viene desde la formación del mundo hasta el nacimiento de Jesucristo, quien le da seguimiento a esta verdadera iglesia, y que siempre la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia violenta en los tiempos antes de Jesucristo y después de la muerte de Jesucristo, han estado queriendo destruirla y no han podido, por lo que dice la continuación del versículo 39. Y ojalá no estén luchando contra Dios. Es por eso que la verdadera iglesia de Dios y de su Hijo Jesucristo prevalecerá por siempre, porque es el Dios único y verdadero y su Hijo nuestro Señor Dios Jesucristo, quienes son sus líderes, que es lo que Jesucristo profetiza al final del versículo Mateo 16:18. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Amén. Aquí termina esta primer gran mentira de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y es necesario aclarar que lo que no inicia bien no puede acabar bien, refiriéndonos a que el apóstol Pedro nunca puede ser el primer papa. Pero viene la continuación de todas las demás mentiras. Y la que viene está muy interesante para que esté al pendiente. Y es la segunda gran mentira que se dio cuando se hizo el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y es sobre lo que han llegado a llamar el credo de los apóstoles, que realmente su nombre original es el credo niceno. Que Dios les bendice grandemente.